Hola chicos, chicas de la Escuela José Ciriaco Cruz por la cultura de México. Ya me dijeron que ese es su lema y bueno, quería incluirlo en este video. Mi nombre es Adrián Ibelles y soy escritor. Me dedico a escribir literatura para jóvenes y niños y principalmente, bueno, esa es como mi línea, aunque también escribo algo de poesía y bueno, literatura en general, cuento sobre todo. El motivo de que esté hoy con ustedes es para comentar acerca de personajes, temas, tonos y atmósferas. Esto es parte de la dinámica que vamos a tener. Yo les voy a platicar un poco cuáles son algunos de los secretos que tenemos los escritores al momento de sentarnos a crear. Y bueno, también pondremos algunos ejemplos. Les mencionaré a grandes rasgos algunos autores. Y bueno, al finalizar les voy a contar un cuento de mi autoría para que ustedes realicen una actividad. Y bueno, pues nada, comenzamos. Cuando empecé a escribir yo no tenía muy claro qué era lo que quería hacer ni a quién me quería dirigir. Fue tiempo después que comencé a leer a ciertos autores, como por ejemplo a Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Carlos Fuentes o Julio Cortázar, y a partir de ahí fui distinguiendo algunas cuestiones como los tonos, la temática y sobre todo los personajes. Comencemos por el final. Cuando yo escribo un cuento me gusta tirar desde el desenlace y a partir de ahí ir creando ciertos elementos. Cuando yo empiezo por el final y sé a dónde me voy a dirigir, es que entonces puedo ir agregando ciertos rasgos en los personajes, ciertos tonos en la historia, porque tengo un poco la idea de a quién voy dirigido y sobre todo qué es lo que quiero que realice el texto, cuál es la reacción que va a tener mi lector al momento de terminar este cuento o el texto que estoy realizando. Por supuesto, para que un texto sea interesante necesita tener un conflicto. No es lo mismo que veamos la vida de un personaje que es una vida cotidiana, donde no ocurre nada interesante, a el peor día de la vida de este personaje o quizás el mejor día de este personaje. Ahí es cuando tenemos un suceso extraordinario que realmente nos hace interesarnos en este texto. Un secreto que quiero contarles es que casi todos los que escribimos lo hacemos con un manual. Hace tiempo un escritor de nombre Joseph Campbell creó un libro que se llama El héroe de las mil caras y en este libro él fue recuperando las similitudes que había entre cuentos folclóricos de distintas regiones. Por ejemplo, cuentos de Indonesia, cuentos de Latinoamérica, y él se daba cuenta que había similitudes en la estructura. De ahí que creó esto que se llama estructura del héroe. Vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de qué es la estructura del héroe. Tenemos a Harry Potter. Harry Potter, que es un niño que vive con sus tíos, vive abajo de una escalera y es un niño común y corriente. No lo tratan bien y bueno, sentimos un poco de pena por él. Pero más allá de eso, Harry Potter es un niño normal. Y una carta entra volando por medio de unos búhos y bueno, empiezan a ocurrir cosas extrañas, como que desaparece el vidrio y eh, de un zoológico y una serpiente sale de ahí, él puede hablar con las serpientes, ocurren muchas cosas extrañas en la vida de Harry hasta el momento en el que se entera que es un mago. Esto Joseph Campbell lo nombra como el llamado a la aventura. Este ejemplo de Harry Potter es muy claro porque vemos cómo de pronto de pasar de ser un niño común y corriente pasa algo extraordinario en su vida y entonces ahora sí comienza la historia. Empiezan a ocurrirle cosas muy particulares y bueno, él como personaje es muy valiente, es muy interesante, es un buen chico, pero también tiene ciertos defectos y también tiene ciertas limitaciones. Es ahí cuando entran los personajes secundarios. De ahí que sean tan importantes sus compañeros Hermione y Ron. Si no estuvieran ellos presentes, pues en realidad no tendríamos historia, porque Harry se hubiera muerto devorado por un perro de tres cabezas y bueno, fin. Gracias a Hermione y a Ron es que Harry puede salir de muchas complicaciones, constantemente le van a salvar la vida durante todo el libro y durante los libros subsecuentes y bueno, ustedes lo pueden considerar como personajes suplementarios, personajes secundarios o personajes de apoyo y son tan importantes como el personaje principal precisamente por eso. Otro elemento muy importante son los antagonistas porque son los que realmente mueven la trama. Sin su presencia no tendríamos nosotros historia, no tendríamos quién
¿Quién quisiera detener los planes de nuestro protagonista? Y bueno, también sería un poco aburrido que no tuviéramos esta contraparte. Al final, un conflicto es un contrapeso, es un equilibrio entre las fuerzas del bien o las fuerzas del mal, o dos fuerzas iguales. Es importante conocer a los personajes, de alguna manera saber cómo van a reaccionar ante una cosa específica u otra. Y eso solo lo podemos entender a partir de que nos adentramos en su psicología y de que establecemos rasgos principales en ellos. Por ejemplo, Harry es la valentía, Hermione es la inteligencia y la habilidad, y Ron es nuestro personaje cómico. Entonces, también es muy leal. Y bueno, son ciertos aspectos que lucen en estos personajes. Vamos a poner un pequeño ejemplo, entonces les pido brevemente que cierren los ojos y se imaginen que están en un elevador. Es un elevador como cualquier otro, tiene paredes de vidrio y ustedes se pueden ver reflejados en él. Los acompaña una persona que ustedes conocen muy bien. Elijan a esta persona, puede ser su hermana, su mamá, su vecino, su mejor amigo, su perro. Y van en este ascensor con esta persona. En algún punto en este viaje de ascensor, el ascensor se detiene y empieza a caer con mucha velocidad. ¿Cuál es la reacción que tiene la persona que está junto a ustedes? ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, ahora pensemos un momento, ¿cuál habría sido la reacción de otra persona que nosotros hubiéramos podido elegir? Por ejemplo, su papá, su hermano, su primo o su gato. Si se fijan, las reacciones de cada persona variaría dependiendo de la situación y de con quién estén. Por eso es importante que nosotros comprendamos los rasgos de nuestros personajes e incluso cuando estamos leyendo vayamos definiendo quiénes son los personajes y cómo son. Eso a la larga nos deja ver cómo funcionan los personajes, cómo la misma historia va creciendo a través de los personajes y a través de sus acciones y sus motivaciones. Ya vamos terminando, así que paren bien la oreja. En Latinoamérica hay ciertos autores que revolucionaron la literatura a partir de los temas en los que trataban y también del género en el que estaban involucrados. El género es importante porque también da la atmósfera. Si nosotros hacemos un cuento de terror, este ejemplo que yo les ponía del elevador puede ser un cuento chusco, dependiendo de la reacción de la gente, las descripciones que ustedes den. Por ejemplo, puede ser que a esta persona se le salga el moco de tanto llorar y esté muy asustada. Entonces, tal vez esto lo podemos ver de una forma cómica. En cambio, podemos ver que la persona está llorando, se está asfixiando, tiene mucho miedo, empieza a golpearse contra los vidrios. Entonces eso ya cambia mucho el escenario, la atmósfera, y ya nos describe una escena de terror. De ahí depende estos detalles, cuál es el objetivo que tenga el texto. Y bueno, vamos yendo hacia un lugar o hacia otro. Esto del tema y el género son elementos que podemos distinguir en los textos y que cambian el rumbo de la historia. Los conflictos como dictaduras, guerras civiles y bueno, las identidades de los pueblos latinoamericanos fue una constante durante el boom latinoamericano y posteriormente ahora tenemos temas muy variados que pueden ser la violencia en nuestro país, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, las diferencias entre los grupos sociales. Bueno, yo en particular como escritor mis temas son la niñez y la niñez de Chiapas, la niñez a la que tengo acceso precisamente, la niñez de la que me rodeo o si bien el contexto en el que me rodeo y de ahí se derivan los temas de los que hablo, los problemas, las inquietudes, los sueños de los niños con los que yo comparto en mi día a día. Para terminar les voy a contar un cuento que se llama Pata Suelta. Lo escribí yo. Jimena era una niña, como tú, como yo, a la que no le gustaba nada ir a la escuela. No era una mala escuela, en ella iban todos sus amigos, tenía un patio de juegos muy decente y vendían de todo en la cooperativa, dulces, papas, helados. Pero eso no era suficiente para Jimena. Y es que a pesar de no ser mala escuela, tenía una tremenda desventaja. La hora de entrada era a las 6:45 de la mañana. Ni un minuto más. A esa hora se cerraba la puerta y nadie entraba. Cuando sonaba su alarma, se metía entre las sábanas hasta quedarse inmovilizada. Ya al silenciarse el molesto sonido, se podía volver a dormir, roncando a pata suelta. Pero el verdadero problema era que, aunque Jimena no se quería levantar,
tenía unas piernas muy inquietas que incluso al dormir no dejaban de moverse. En el día solo querían caminar, correr, brincar, echar machincuepas, bajar escaleras, pisar hormigas. Así que era un gran conflicto y una verdadera odisea tenerlas quietas más de 10 minutos. Que se aguanten, pensaba Jimena, enredándolas más en las sábanas. Y como una maldición, al quitarse las sábanas, notó espantada que sus piernas no estaban. Sus 2 piernas, desde los muslos, se habían ido. Desconsolada, Jimena lloraba en su recámara, mientras sus piernas andaban descalzas por las calles, corriendo, saltando, echando machincuepas, pisando hormigas, muy quitadas de la pena. Pero Jimena no la pasaba tan bien. Ahora debía levantarse mucho, mucho más temprano, para que sus papás la llevaran a la escuela, hasta su mesabanco. En el recreo el maestro la dejaba en el salón, mientras todos jugaban afuera, comían garnachas y corrían por ahí. Pasaron días difíciles para Jimena, quien después de una semana seguía sin acostumbrarse a no tener sus piernas. Una tarde llegó de los brazos de su padre, a casa, cuando las hiperactivas piernas la esperaban ya en la puerta. Jimena se emocionó al verlas, contenta de que hubieran decidido volver con ellas. Pero no, las piernas no querían volver con ella. Solo se ducharon, consiguieron unas medias, unos tenis y salieron de nuevo a la aventura, que ya las esperaba en la camioneta del Comité Olímpico de Maratón. Jimena quiso hacerlas entender, pero las piernas, tal vez porque no tenían oídos propios o porque simplemente no querían a Jimena, nada escuchar. Así volvieron a irse, alejándose de la perezosa Jimena, que era como tú y como yo, solo que ahora ella debía levantarse antes para llegar a la escuela. Fin. Esto fue Pata Suelta, un cuento un poco extraño quizás, pero espero que les haya gustado. Vamos a realizar el producto final de este trabajo, el cual será una infografía. Para realizar la infografía será importante que tomen en cuenta los elementos de los que platicamos, específicamente las acciones y características psicológicas de los personajes. Vamos a también tratar de poner las descripciones de las perspectivas que tienen los personajes sobre sus acontecimientos, específicamente sobre las situaciones en las que están envueltos. Vamos a ver en el tercer punto las funciones narrativas que cumplen los personajes. Vamos a enlistar ahí cuáles son los tipos de personajes que encontramos. Y el cuarto punto será entender la forma en que el autor literario, en este caso yo, he representado la realidad y qué tipo de realidad estamos hablando. En el quinto punto vamos a hablar un poco del tipo de ambiente, qué reacciones nos provoca la atmósfera y bueno, qué adjetivos modifican el tono de la narración. Es importante que ustedes tomen en cuenta que si bien están enlistados algunos elementos, no todos están presentes en el cuento. Esto varía dependiendo del texto que estemos revisando. En esta ocasión el cuento Pata Suelta no cuenta, por ejemplo, con muchos elementos. Por ejemplo, el ser amado no está exactamente ilustrado en este cuento. Las acciones del protagonista y el que recibe beneficios de ella, bueno, pues creo que eso sí lo podríamos llenar. De igual forma, las condiciones sociales y económicas, por ejemplo, no están sugeridas en el texto, así que realmente no podríamos hablar mucho de ello, pero bueno, la realidad de la narrativa, por ejemplo, sí. Así que, bueno, en el centro de la infografía vamos a poner una ilustración que venga a partir de lo que ustedes leyeron, de lo que ustedes se imaginan. Pueden tomar como inspiración alguno de las ilustraciones que realizó mi compañero Pablo Rodríguez para este cuento, pero siempre dándole su propia identidad, siempre dándole una reinterpretación, eso será lo importante. Vamos entonces a comenzar este trabajo. Voy a estar muy al pendiente de la realización de él y bueno, espero que se diviertan, espero que hayan aprendido un poco a través de este video, a través de estos ejercicios. Y bueno, eso es todo por mi parte, todo por esta ocasión. Mi nombre es Adrián Ibelles y nos vemos en el próximo cuento. Adiós.